Buenas tardes. El tema de aplicación del día de hoy es tablas dinámicas y filtros avanzados, el cual fue el tema visto en la semana número 3. Considero que este tema es supremamente importante para las decisiones del día a día en las empresas. Bueno, acá tenemos 10 ejercicios de aplicación y pues tenemos la base de datos para desarrollar los ejercicios. El primer punto dice que desarrolle una tabla dinámica en el que muestra el promedio de precio de venta por provincia y por tipo. Entonces, pues tenemos una base de datos de una empresa de finca raíz. Entonces, para el primer punto, para realizar la tabla dinámica, lo primero que vamos a hacer es vamos a irnos a insertar tabla dinámica. Me piden seleccionar una tabla o rango, entonces pues en este caso me voy a la base de datos y selecciono toda la tabla y asimismo acá me dice de dónde deseo insertar la hoja tabla dinámica, perdón. Le doy a aceptar. Ya estoy en la nueva tabla y como dice el ejercicio, muestro el promedio de venta por provincia y por tipo. Entonces seleccionamos provincia en etiquetas de fila y y tipo en etiquetas de fila. En valores seleccionamos el valor, pero entonces acá con el clic izquierdo nos vamos a configuración de campo de valor y le pedimos promedio y pues me genera el valor promedio por provincia y por tipo de bien. Entonces, bueno, ese sería el primer punto, el punto número 1. Ahora nos vamos a ejercicios y dice realice una tabla dinámica y gráfico dinámico que muestre el monto total por cada tipo de inmueble. Entonces lo que vamos a hacer es insertar no solamente tabla dinámica sino gráfico dinámico. Al igual que el punto anterior, nos vamos a la base de datos, seleccionamos toda la tabla solicitamos una nueva hoja de cálculo y vamos llenando los criterios que me solicita el ejercicio. En este caso es monto total por cada tipo de inmueble, entonces tipo de inmueble en etiquetas de fila y valor por valores, el valor del tipo de predio por valores. Entonces me genera no solamente la tabla dinámica, sino que también me genera una gráfica en donde se puede visualizar mejor la información. Bueno, este es el punto número 2. Ahora, en el punto 3 me pide una tabla y gráfico dinámico en que sepa el valor máximo por tipo de inmueble. Entonces es un ejercicio muy parecido al anterior. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente irnos a insertar un gráfico dinámico. Nos vamos al rango, nuevamente seleccionamos la tabla, solicitamos una nueva hoja de cálculo y ahora en criterios por tipo de inmueble y valor en valores, y acá me está solicitando el valor máximo, entonces no es suma de valor, sino que el campo se resuma por valor máximo, en este caso por tipo de inmueble. Entonces acá lo que estamos viendo en la gráfica es el valor máximo que hay por casa, por industrial, por local, por oficina y por los otros tipos de inmuebles. Entonces, bueno, este es el ejercicio número 3. Punto 3. En el ejercicio número 4
En el ejercicio número 4 me pide cuántas propiedades no tienen asignado un vendedor. Entonces, como podemos observar en la base de datos, la columna referencia se refiere al número asignado al bien como tal, al inmueble como tal, perdón. Entonces, como hicimos anteriormente, nos vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos nuevamente la tabla, lo solicitamos en una nueva hoja de cálculo y me está pidiendo el ejercicio cuántas propiedades no tienen asignado un vendedor. Entonces en etiqueta de fila seleccionamos vendedor y en valores seleccionamos referencia, ya que es el código o el número asignado a cada inmueble. En etiquetas de fila podemos filtrar lo que me está pidiendo la pregunta para acceder a la información directamente. Acá me está diciendo los que no tienen asignado vendedor, entonces seleccionamos no definido. Pero además de esto me está pidiendo la cuenta de cuántas. Y acá la suma no se refiere a esto, me está pidiendo de cuántos, es decir, nos vamos a cuenta de referencia. Y efectivamente acá la tabla me está mostrando que 263 vendedores no tienen asignado 263 propiedades no tienen asignado un vendedor. Entonces, bueno, este es ya el punto número 4. Ahora el siguiente ejercicio me pide cuál es el valor máximo de la propiedad que no se ha vendido. Entonces, nuevamente, bueno, en este caso para el punto número 5 se refiere a las propiedades de operación tipo venta que efectivamente no se han vendido. Entonces lo primero que vamos a hacer es insertar nuevamente una tabla dinámica, seleccionar nuevamente la base de datos, nueva hoja de cálculo y en etiqueta de fila. En este caso lo podemos realizar de muchas maneras, pero la forma en que lo voy a realizar, voy a generar dos filtros de informe. La primera es por operación, ya que solamente así se refiere a las ventas, y asimismo le voy a generar otro filtro de informe, el cual es vendedor, ya que se refiere a los que aún no tienen vendedor definido, es decir, que no se ha ejecutado la venta del bien como tal. En etiqueta de fila le voy a poner por tipo de bien para que podamos visualizar el valor máximo del tipo de bien que no se ha vendido. Y por supuesto en valores el valor de la propiedad como tal, pero en este caso me pide valor máximo. Entonces, como pueden ver, podemos visualizar las propiedades en venta que, valga la redundancia, no se han vendido como tal con su valor máximo por tipo de bien. Entonces este es el punto 6, punto 5, perdón. Nos vamos a los ejercicios y el punto 6 dice: ¿a qué vendedor llamaría usted la atención para que venda más propiedades? Entonces en este punto podemos analizar dos cosas importantes. ¿Qué vendedor está vendiendo menos en términos de valor como tal de las propiedades? Y también el número de propiedades, quien está vendiendo menos. Entonces nuevamente nos vamos a tabla dinámica, seleccionamos el rango nuevamente la tabla, nueva hoja de cálculo, y acá podemos pues primero generar el filtro de informe, el cual se refiere a ventas, en etiqueta de fila a vendedor, y también si queremos visualizar un poco más en detalle ponemos tipo, también en valores el valor como tal, seleccionamos el valor mínimo, es decir, en términos de valor
cuál está vendiendo menos. Y así también cuántas propiedades está vendiendo cada vendedor. Entonces nos vamos a cuenta. Entonces, bueno, como podemos observar, acá vemos el número de propiedades vendidas. Por ejemplo, en este caso hay 142 propiedades que aún no se están vendiendo, pero si comparamos a los vendedores, el que está vendiendo un menor número de propiedades es Joaquín. Y en términos de valores, el que está vendiendo menos es Carmen. Entonces se puede hacer el análisis de estas dos maneras. Este es el punto número 6. En el punto 7 me piden qué provincia ha generado menos ventas y qué haría usted para revertir esta tendencia, y justifique contable y gráfica dinámica. Entonces ya, pues como he repetido en anteriores pasos, insertamos gráfico dinámico. Acá seleccionamos provincia y operación para ver pues el tipo de operación por provincia. Vemos dos factores: la suma de valor, que es las ventas por provincia. Acá nos damos cuenta que en Lleida es donde menos ventas, o sea, el valor total de las ventas es menor. Pero asimismo por Girona es donde el valor de las propiedades es mínimo, es el valor mínimo. Entonces, como posible respuesta a esta tendencia, es necesario analizar los valores de mayor las zonas de mayor valorización en las regiones. Para el caso de Girona, donde los valores de las propiedades el valor mínimo es el más pequeño, por decirlo así. Entonces es importante ver las zonas de valorización, zonas comerciales y de gran influencia para captar propiedades que tengan valores mayores y generen más rentabilidad para la empresa como tal. Y por el lado de Lleida, donde se están generando menos ventas, hay que revisar también eso. Si por el lado de alquileres o ventas hay propiedades pendientes que no tienen vendedores definidos, o también analizar las zonas de mayor valorización y analizar este tipo de factores clave para aumentar las ventas. Para el punto número 8, pues ya tenemos en cuenta que es un filtro avanzado. Como podemos ver en esta tabla, a modo de repaso, si nos vamos a avanzadas, bueno, ya tenemos la tabla, el rango de la lista, que es la base de datos como tal, rango de criterios, que es este que estoy seleccionando, que se sustrae directamente de la base de datos, y genero el filtro como tal. Entonces acá vemos los locales en alquiler en Barcelona. Para el punto número 9, entonces hay que tener en cuenta algo. Me están pidiendo administrados por Jesús mayores a 295 o administrados por Carmen menores a 44 metros. Entonces, como podemos observar acá, los criterios, el rango de criterios tiene que ser escalonado. Las dos primeras características están alineadas y las segundas de Carmen están escalonadas. Entonces, a modo de repaso, para generar esta información me fui a avanzadas, seleccioné mi rango de la lista en la base de datos, mi rango de criterios, el que podemos observar acá, y lo copiamos a este lugar. Entonces vemos las propiedades administradas por Jesús y las propiedades administradas por Carmen. Entonces, pues esto es todo el ejercicio. Este ya es el último punto y agradezco mucho pues la atención. Y como conclusión, pues este es
resumen de la aplicación de los temas vistos en la semana número 3. Muchísimas gracias.